Buenas noches, soy Enrique Gómez y le agradezco que juntos sigamos conociendo a México en contexto, datos que transforman. Como ya lo comentamos en la emisión anterior, en estos próximos meses, la agenda de este programa estará enfocada de manera preferente a la elección judicial, que tendrá su clímax el 1 de junio, cuando los mexicanos y mexicanas acudan a las urnas para renovar a 881 cargos del Poder Judicial Federal. Y en este camino, una tarea será reiterar las funciones de los órganos judiciales para advertir la importancia de participar en este ejercicio cívico. En una emisión anterior comenzamos con el análisis de las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de hablar de medios de control como el juicio de amparo. Hoy continuaremos con este análisis, retomando la importancia, la utilidad del juicio de amparo y otros medios de control que corresponden a la Suprema Corte de Justicia. Para ello, hoy contamos con la presencia de César Villanueva Esquivel, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También ha colaborado en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Secretaría de Gobernación. Buenas noches, César, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrico. Un saludo a ti y a todo tu público. Gracias, y antes de comenzar con este análisis, con esta explicación de las funciones del Poder Judicial, vamos a conocer este banco de datos que hemos preparado sobre el tema. Adelante, por favor. Rumbo a la elección judicial del 1 de junio resulta pertinente revisar las funciones de los órganos judiciales que se renovarán. Recordemos que en dichos comicios, en total, se definirán 881 cargos del Poder Judicial Federal. En esta elección destaca que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán designados 9 ministros o ministras. ¿Pero cuáles son las funciones de esta Corte? Para contestar la pregunta, hay que referir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es considerada como el Tribunal Constitucional de México, pues sus acciones van encaminadas a vigilar que las leyes y los actos de las autoridades se apeguen a la Constitución de nuestro país. Estas acciones o mecanismos son denominados medios de control de la constitucionalidad. Por ello, la misma Corte refiere que mantiene el orden constitucional impuesto a los distintos órganos de gobierno y hace valer los derechos y libertades de las personas. La siguiente pregunta es, ¿qué son los medios de control de la constitucionalidad? Estos medios son instrumentos que defienden el orden establecido por la Constitución Federal. Y los medios de control que corresponden a la Corte son el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y las determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares. El medio de control que es muy recurrido por los ciudadanos y ciudadanas es el juicio de amparo, el cual es un medio para proteger los derechos humanos. Así, un juicio de amparo procede contra los actos de autoridad que violen los derechos humanos, y también contra las leyes o acciones de autoridades federales que vulneren la soberanía de los estados. Bien, pues comencemos con esta charla, con esta conversación, donde el objetivo será dilucidar la importancia de los órganos del Poder Judicial Federal, y en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en función, claro, de las tareas que realiza. Y comenzamos con un instrumento fundamental, conocido como el juicio de amparo. César, te preguntaría, ¿para qué sirve tener este medio de control que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cuál es el beneficio directo para los ciudadanos y ciudadanas el poder contar con un recurso como el juicio de amparo? Es muy interesante tu pregunta. El amparo es algo que escuchamos todos los días, pero la ciudadanía no tiene mucho conocimiento de qué se trata. Este juicio es en contra de todas las autoridades por actos o omisiones que realicen. Cada autoridad tiene sus facultades y tiene que realizar de determinadas maneras. Entonces, cuando tú recibes un acto que te afecta y que te comete una autoridad, tú vas al juicio de amparo y le dices al juez, oye juez, esta autoridad quiere ejecutarme este acto, dile que no, que se detenga y que se revise el procedimiento, que se revise ese acto porque me está vulnerando mis derechos. Y de esa manera el juez va a revisar que ese acto de autoridad esté debidamente llevado a cabo y en su caso lo suspende e incluso lo puede anular. Es un derecho sumamente protector de derechos humanos que todas las personas tenemos a nuestra disposición y que debemos estar conscientes que podemos tener a su interposición de manera oportuna para que las autoridades
puedan y deban respetar su marco de facultades y no afectar los derechos de las personas. Y en el ejercicio, en la práctica diaria que tú realizas ahí en la Suprema Corte, no sé si nos podrías dar un ejemplo de cómo se puede presentar un juicio de amparo y en qué casos. Si nos puedes dar un caso en específico para que la ciudadanía tenga más claridad de cómo instrumentar este recurso. Por ejemplo, hay múltiples aristas en las que se puede ver. Por ejemplo, puede ser una imposición de una multa de tránsito por una autoridad policíaca, la clausura de un negocio por una autoridad de verificación, la imposición de un impuesto por una autoridad fiscal, una mala atención médica por una autoridad de salud o un pago indebido de una pensión por una autoridad de una seguridad social. Para ponerte un pequeño ejemplo, en el caso de México hay muchos escenarios en los que un hombre tiene tiene un matrimonio y tiene una concubina al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando fallece? El IMSS le dice a la persona que tuvo el matrimonio que tenía derecho a la pensión. Pero ¿qué pasa con la concubina que también tuvo una familia con esta persona y que también tiene derecho a ser protegida ante el fallecimiento de esta persona? El IMSS le niega a la concubina, a la persona con la que tuvo un hijo, y ella acude al juicio de amparo y le dice al juez, oye juez, no puede ser que el IMSS me diga que yo no tengo derecho a tener una pensión como concubina, aun cuando tengo un hijo porque tiene otro matrimonio. Nosotros como Tribunal Constitucional revisamos esa situación y determinamos que se debe garantizar el interés de la familia y se tiene que garantizar el derecho de seguridad social de esta persona y de su hijo. Por lo tanto, se instruye a que el IMSS considere esta situación y supere la restricción legal y le dé la pensión tanto a la persona que tiene el matrimonio con la concubina en aras de garantizar la unidad familiar que existía al momento en que esta persona falleció. Así es. Para tratar de ir entendiendo más el tema, un juicio de amparo procede en cualquier situación donde se esté violentando un derecho humano o la persona considere que se está violentando un derecho de ella. ¿Es así? Efectivamente. Cuando en cualquier acto de autoridad o incluso una omisión, en caso de que una autoridad no haga algo que debe hacer y que te está afectando, en ese momento vas, por ejemplo, presentaste una solicitud de un trámite y no te contestan, puedes ir a presentar un amparo porque en ese momento esa omisión te está vulnerando tus derechos de que te responda esa autoridad con base en esas facultades. Todas las autoridades tienen que regirse bajo una estricta aplicación de la ley y con las facultades que tienen. Si no lo cumplen, ellos están constreñidos a hacerlo y si no lo hacen, se hace el juicio de amparo, las personas presentan su demanda y ahí sí las autoridades tienen que reaccionar y tienen que responder por qué no actuaron o por qué actuaron de esa manera. Es un proceso en el que cualquier derecho, en tanto se tenga los argumentos y se tengan las pruebas y se tenga el derecho, se puede argumentar y el juez lo tiene que estudiar. Siempre, en todo momento, lo tiene que estudiar. Y en un primer momento, ¿dónde se presenta un juicio de amparo? ¿Cuál es la primera instancia donde se puede recurrir? Son los juzgados de distrito, están en todo el país, también hay ya mecanismos electrónicos para hacerlo. Se presenta una demanda de amparo, hay diversos requisitos legales de identificación, pero en general lo que yo siempre sugiero es hacer valer las razones que te está afectando el acto, el derecho, cuáles son los actos, las omisiones y el derecho que te está afectando directamente, para que como juzgadores podamos tener la oportunidad de revisar ese derecho que te están diciendo con los actos o omisiones que están haciendo para ver si las autoridades actuaron dentro de su marco legal o no y en qué medida están afectando los derechos. Esto se presenta ante los juzgados de distrito, ya sea de manera física o digital, y después, sí, esa es la primera instancia. Y después de eso, este trámite que lo dicta un juez de distrito, que también se va a elegir en este proceso judicial, después es revisado por un tribunal, que es la segunda instancia, que esos son los magistrados de circuito que también se van a revisar. Eso igual se presenta ante los propios órganos jurisdiccionales. Yo lo que también siempre les recomiendo a la gente, y parte también de la reforma judicial, es que se acerquen a las defensorías públicas, porque muchas veces hay muchos tecnicismos legales que desafortunadamente, y parte del cambio de la reforma judicial, es acabar con estos formalismos que van desechando las pretensiones de la gente y que realmente no están atendiendo los derechos. Pero siempre,
tengo este derecho y me está afectando en esta manera. Y creo que estás dando en un punto importante. Muchas veces los litigios más de este tipo pues causan cierta reticencia en la gente por el procedimiento, pero para tenerlo más claro, se presenta en un juzgado de distrito, si el ciudadano no queda conforme, se pasa a un magistrado de circuito y después, ¿qué pasa si el ciudadano sigue insistiendo y no le dan pues la razón o no obtiene ese derecho que le estuvieran vulnerando? Primero es un juez de distrito el que hace todo el trámite y todo el procedimiento y la revisión se hace hacia un tribunal que son 3 magistrados para dar un poco más de debate entre más jueces que puedan revisar esta determinación y lo tienen que votar por mayoría o por unanimidad los 3 magistrados. Esta es la segunda instancia y ahí se termina. Nada más hay 2 oportunidades, la del juez de distrito, la sentencia y la revisión que establezca el Tribunal Colegiado de Circuito, aunque existen algunas posibilidades de poderse revisar y que estos asuntos que originalmente le corresponden a los magistrados de circuito los conozca la Suprema Corte por conducto de sus ministras y ministros, que también serán estos puestos que se elegirán por voto popular. De acuerdo, pues muy interesante. ¿Te parece? Vamos a un corte y regresamos precisamente a esa parte donde ya podría intervenir el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a un corte, estamos en México en contexto, datos que transforman. Adelante. Ya estamos de regreso en este programa de México en contexto, datos que transforman. Estamos hablando de la importancia de las tareas que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el contexto de la renovación de este órgano judicial, lo cual ocurrirá en los comicios del 1 de junio. Hoy nos acompaña César Villanueva Esquivel, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte. Y antes de continuar, vamos a ver un sondeo que realizamos con ciudadanos y ciudadanas sobre el trabajo o la percepción que tienen sobre el trabajo que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, por favor. Pues yo creo que regular, o sea, tampoco todo ha sido malo, ¿no? Sin embargo, sabemos que en las altas esferas del poder siempre hay como corrupción, ¿no? Siempre hay algo sucio. Yo creo que estuvo muy bien la reforma porque ya estaba muy, pues, contaminado, ¿no? El Poder Judicial. Ya había mucha corrupción. Ya se repartían los puestos entre familiares y entonces la justicia pasaba a segundo término. Les falta como certificarse más respecto a los temas, porque bueno, he tenido varios aspectos ahí con los jueces y pues lo hacen como a su manera de pensar, ¿no? Como que no les falta ahí especificar o tomar cursos, porque pues realmente no es muy específicos. En general mal. Entra uno con temor a cualquier sala. Todo lo que tenga que ver con abogados causa miedo. Pues yo creo que como todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Igual todo tiene también un inicio y un final. Entonces yo creo que también es importante que pues como ciudadanos votemos por ese tipo de actividades, de quién está como ministro. Pero sí difiere un poco en que las leyes se están manejando de una manera que no es adecuada. Gracias, pues regresamos. Como vemos, falta socializar aún más el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. César, no sé si tuvieras alguna opinión sobre esta percepción que tiene la ciudadanía, precisamente con base tal vez en cierto desconocimiento o cierta falta de socialización de este trabajo que realizan ustedes en la Suprema Corte. Yo creo que es un tema integral del Poder Judicial. El Poder Judicial no ha sabido, no ha podido, no ha querido acercarse a la gente, socializar sus sentencias, dar una debida atención a la justicia. En los últimos años ha aparecido más un grupo de élites que ha estado dirigiendo el Poder Judicial y las sentencias a partir de incluso redes de influyentismo, redes de nepotismo, lo que ha alejado lo que realmente importa para la gente. ¿Cuáles son las sentencias que me deben interesar? ¿Cuáles son los criterios que yo debo utilizar en caso de estar en un supuesto específico?
Creo que tiene toda la razón la gente. La Suprema Corte no ha sabido cómo llegar a la gente, y creo que este proceso es muy valioso para poder identificar quiénes van a ser mis jueces, quiénes van a ser mis ministros y quiénes van a determinar los derechos a nivel constitucional, a nivel legal, y los criterios en todo el país que van a regir en protección de mis derechos. Así es, y pues regresemos al tema que estábamos hablando antes del corte. Lo comentabas tú que el juicio de amparo pues tiene un flujo, tiene un desarrollo, un trayecto, va de un juzgado de distrito, un magistrado de circuito y ahí terminaría, pero hay posibilidades, comentabas, de que llegue al pleno de la Suprema Corte. ¿Ahí en qué caso sería? Por ejemplo, está este trámite que es la primera etapa y después hay una revisión de segunda etapa. Esta etapa de segunda revisión es la que la Suprema Corte puede determinar. Hay millones de asuntos al año. Aproximadamente un juzgado de distrito tiene 1,5 millones, los juzgados de distrito tienen 1,5 millones al año y de revisiones son similares. Entonces, lo que hace la Corte es atraer aquellos recursos, aquellas revisiones, ya sea en parte del trámite o de la propia sentencia, para poder revisar y estudiar, ya sea porque no hay precedentes que hayan resuelto el tema y la Corte se tenga que pronunciar para dar certeza a todo el país de estas nuevas reglas o de este cierto tipo de actos por su novedad y también por la importancia y trascendencia del asunto. La Corte estudia los asuntos más relevantes, más interesantes y más trascendentes para que una vez que ya defina cómo se va a resolver o cuál es el criterio que se tiene que estudiar o se tiene que tener, ya de ahí ya todos los tribunales y todos los juzgados van a tener que aplicarlo por la supremacía. Entonces, la Corte es el tribunal constitucional que define los derechos de las personas a nivel nacional. ¿Pero esto es a petición del ciudadano que presente el juicio de amparo o es una decisión que toma el Pleno con base en alguna revisión? Hay diversas maneras, sobre todo lo que se resuelve son revisiones. Se deja que el juzgado de distrito haga todo el trámite ordinario para poder dictar su sentencia. Pero cualquier revisión, ya sea del trámite o de la sentencia, se presenta la revisión y puede solicitar la persona que presentó ese recurso, el ciudadano, que quiere decir, oiga, Suprema Corte, conozca usted de mi revisión porque creo que el tema es importante y trascendente y la Corte analiza su petición y determina si lo atrae o no. También los propios jueces, los propios magistrados pueden decir, oye, me acaba de llegar este asunto, creo que es muy relevante o no hay precedentes para que yo pueda resolver, te lo mando a ti, Corte, para que tú determines. Y hay otras partes legitimadas también como la Fiscalía de la República o la Consejería Jurídica y otros entes que también pueden solicitarle a la Corte que atraiga estos asuntos e incluso la propia Corte tiene la facultad de revisar y decir, creo que acabo de percatarme de este asunto, tribunal colegiado, mándamelo porque yo creo que es importante y trascendente y amerita que yo lo resuelva porque mi criterio va a aplicar para todo el país. Y ahí es importante también que el ciudadano tenga la asesoría o la ayuda jurídica para precisamente detectar cuándo su caso puede llegar al Pleno de la Suprema Corte o puede ser sujeto de una revisión. Ahí se requeriría también cierta capacitación o cierto apoyo para el ciudadano. Yo creo que es muy importante el trabajo de las defensorías públicas, que no se ha dado tanto seguimiento ni tanta difusión. Al final, parece que el Poder Judicial está más constreñido a los requisitos formales de la demanda que realmente resolver el fondo del asunto. Por eso creo que más allá de una responsabilidad del ciudadano de poderse saber todos los tecnicismos legales, sí debe haber una corresponsabilidad tanto del juez de flexibilizar sus criterios para atender realmente cuál es el fondo del asunto, como de las defensorías públicas, de dar un seguimiento puntual a toda aquella asesoría que se le dé y sobre todo saber que la ciudadanía tiene a su disposición esos servicios. Y creo que lo más importante aquí, y tiene relación con la elección del 1 de junio, donde se renovarán precisamente algunos cargos de jueces y juezas federales, tiene que ver con este aspecto, que los jueces sean más humanos, que los jueces tengan una sensibilidad mayor precisamente para tal vez detectar ese tipo de casos. ¿Tú consideras que con la elección que se va a realizar el próximo 1 de junio, podremos los ciudadanos tener más certeza en ese aspecto? Es decir, una ayuda o una asesoría en caso de que no quede resuelto ese juicio de amparo y tú puedas ir, cambiaría un poco el perfil de los jueces y juezas con esta elección, al momento precisamente de ese tipo de revisiones o al momento de
que el ciudadano tenga la necesidad de solicitar una revisión? El mandato popular es muy poderoso. Es una fuente de legitimidad que le va a brindar a las personas juzgadoras de verse a las personas votantes, pero como ciudadanas y como gente que confió en ellos para darle el mandato de poder juzgar. Es una oportunidad histórica para poder renovar criterios, poder renovar la forma en la que resuelven los asuntos, dejarnos de formalismos e irnos más a vocación de servicio, a humildad, atención a la gente, a los problemas que realmente tiene, dejar las formalidades, dejar que nada más sean los despachos o la gente que sí puede pagar un abogado o los despachos que tienen ejércitos de abogados, los que puedan, los asuntos que se puedan resolver. Te voy a poner un ejemplo, que hicimos un ejercicio. De 2024, los jueces de distrito hicieron de egresos 1.864.000 sentencias. De esas sentencias, el 53.5%, esto es 997.000, casi 1.000.000, fueron desechamientos. La mitad de las pretensiones se han estado desechando porque no cumplen con los requisitos legales y se dejan de estudiar muchísimos derechos por estos formalismos. Y qué raro que también pues, los despachos o la gente que tiene dinero para pagar un abogado, que ellos sí se puedan resolver sus asuntos. Entonces, es una oportunidad para sensibilizar, para acercarnos y saber que los jueces son los que se deben al pueblo. No se trata de un servicio elitista, no se trata de atender a una minoría o de estudiar aquellas demandas que sí están bien planteadas. Se tiene que ir al fondo del asunto y resolver las necesidades de la gente, sobre todo porque este tipo de asuntos y este tipo de problemas y esta resolución de derechos va a permitir que un caso se vuelva un referente para muchas otras personas y estos derechos se pueden replicar y se pueden ir garantizando en todo el país. Y en este aspecto, ¿cómo se podría garantizar o facilitar un juicio de amparo? Es decir, que la presentación, me refiero al armado de todos los argumentos jurídicos y la presentación, el proceso, sean más fáciles para el ciudadano. Como bien tú dices, que no sea solo un recurso elitista de un cuerpo de abogados o todo un equipo de abogados, sino que cualquier ciudadano pueda incluso no solo llegar a la primera instancia, sino ir a la segunda y en caso solicitar una revisión. ¿Cómo poder hacerlo más fácil y sobre todo quitar estos detalles o estos litigios que a veces resultan tan complicados? Los jueces tienen toda esa facultad al momento de admitir una demanda. Si bien tienen unos requisitos legales, todos los jueces tienen la posibilidad de determinar que ese requisito, tal vez en este caso y por la situación de la persona, no es necesario que lo desahogue puntualmente o en esos términos. Es probable que se exima de su cumplimiento en aras de garantizar el fondo del asunto. También es posible que se puedan establecer formularios o se puedan establecer dinámicas o se puedan establecer mecanismos más sencillos, porque incluso hasta el propio juicio en línea es un tema muy técnico que también requiere de mucho conocimiento y de mucho conocimiento jurídico para poderlo desahogar. Entonces pueden haber también formas más sencillas de implementarse como por política judicial, que eso ya dependerá de la nueva organización que se tenga, pero que se flexibilice. Pero de entrada, hoy por hoy los jueces pueden y tienen toda la facultad de revisar la demanda y decir, yo me salto este criterio. Con decirte que por el simple hecho de que no presenten copias, pues desechan las demandas por copias. Entonces, son esos detalles que, más allá de políticas públicas o instrumentaciones, que está bien, creo que depende más de la responsabilidad del juzgado y del papel que desempeña y de cuál va a ser la vocación o cuál va a ser la forma en la que va a resolver y ejercer su función jurisdiccional. De acuerdo, pues mira, sin duda es muy interesante este tema, sobre todo a la luz o en el marco de la elección judicial del 1 de junio, donde tendremos la oportunidad, como dices tú, de votar por esos jueces que la expectativa es que sean más humanos y sobre todo más sensibles al sentimiento o a la necesidad de justicia. Te rogaría que en un minuto, para concluir la conversación, pudieras darnos unas conclusiones sobre hacia dónde precisamente se debe enfocar el tratamiento de estos juicios de amparo, de este tipo de recursos o medios de control. Se tiene que acercar a la gente. La gente es muy inteligente, la gente sabe cuando algo es injusto.
El único problema es que no le llega la solución a sus problemas porque existen mecanismos legales sumamente complejos, intricados, elitistas, que nada más con una persona que sepa cómo hacerlo y le tengas que pagar, pues resulta que sí vas a tener derecho. Es momento ya de pasar una nueva etapa y de hacer una justicia realmente cercana a la gente, que se apoye de defensorías públicas que ya existen y que por una facilitación de criterios se acerque el Poder Judicial y se acerque el juicio de amparo y se acerque los medios en los que tiene la gente para defender sus derechos ante las instancias, ante los órganos jurisdiccionales. Que la gente sepa que si tiene un problema de derechos, que no se quede callada, que sepa que tiene siempre ese derecho de poder manifestarse en contra de aquello que sabe y que conoce y que tiene toda la razón de que es injusto. De acuerdo, pues te agradezco mucho, César. Gracias, secretario de Estudio en Cuenta. Gracias, pues hoy hicimos un recorrido sobre las tareas que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación y profundizamos en un recurso fundamental para garantizar los derechos humanos, el juicio de amparo, desde el ámbito de la justicia, claro está. Recuerden, tenemos una cita con la historia el próximo 1 de junio, mientras sigamos conociendo a México en contexto. Datos que transforman. Buenas noches.